Todos conocemos el metro. Pero muy pocos saben los porqués de los nombres. El gigante naranja recorre las entrañas de nuestra capital. En Vincularte tenemos todas las preguntas Y algunas respuestas sobre nuestro famoso metro. Es momento de traer los signos, íconos, historia y nomenclatura del metro al espacio que hemos reservado para esta cultura general del chilango o chilanga de a pie. el Conocimetro. ¿El qué? Conocimetro. El Conocimetro de Vincularte. El Conocimetro Revolucionario anuncia su próximo arribo a la estación Zapata, perteneciente a la línea 3, direcciones Indios Verdes Universidad, y próximamente a la línea 12, direcciones Tláhuac y Mixcoac. La silueta de la estación es el busto de Emiliano Zapata. Su infancia se desarrolló a la par del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, quien había sido un viejo soldado juarista. Pronto trabajó como labrador y arriero. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos sus tierras del pueblo. Su rebeldía lo condenó a la leva en 1910. Zapata quedó incorporado en el 9º Regimiento de Caballería, en Cuernavaca. Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, y más tarde, en el mismo puesto, al mando de Ignacio de la Torre, yerno de Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza con los caballos. El motivo por el que se incorporó Emiliano Zapata al ejército fue el hecho de que había raptado a una jovencita, ya que Zapata era conocido por ser un hombre muy enamoradizo. La acusación la puso el padre de Inés Alfaro Aguilar, joven con quien tiempo después Zapata tendría 2 hijos, Nicolás y Elena Zapata Aguilar. En la fotografía en la que Zapata y Villa aparecen sentados en la silla presidencial, el niño más pequeño que se asoma es Nicolás. Después, el 20 de agosto de 1911, contrajo matrimonio con la señorita Josefa Espejo Sánchez, conocida como la Generala, originaria de Anenecuilco, hija de don Fidencio Espejo y Guadalupe Sánchez Merino, con quien procreó 2 hijos más. El primero tuvo por nombre Felipe. Este nació en el Cerro del Jilguero y murió a la edad de 5 años en uno de los tantos refugios que como familia tuvieron, luego de ser mordido por una víbora de cascabel. La segunda hija fue Josefa. Ella nació en Tlaltizapán y un año antes que su hermano Felipe murió a consecuencia de una picadura de alacrán. Así Josefa quedó sin hijos en poco tiempo. Sin embargo, Zapata tuvo más hijos, como es el caso de Ana María Zapata, hija de Petra P. Torres. En septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras improductivas. Lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas, como Tomás Mejía, a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. Estas leyes, además, fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal, al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. Por esto se convertiría en dirigente agrario de Morelos, su estado natal. Es en estas fechas donde acuña lo que sería el lema durante su campaña revolucionaria: Tierra y Libertad, frase con la que firmaba todos los documentos oficiales como dirigente agrario. Su primera aparición política ajena a su mundo campesino fue en las elecciones para gobernador de Morelos en 1909, cuando apoyó al candidato de la oposición, Patricio Leiva, en contra de los latifundistas, Pablo Escandón y Barrón. En el mes de mayo de 1910, recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho, tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Después de haber recuperado las tierras, las dejó en posesión de todos los campesinos de aquel lugar. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en el mismo lugar, es decir, en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Tras el fracaso de la pacificación vía el licenciamiento de las tropas a fines de agosto de 1911, Zapata y sus seguidores fueron declarados delincuentes del orden común. El gobierno envió a los generales Figueroa y Juventino Robles a pacificar el estado de Morelos. Para los alzados de Zapata, estos desmanes son las consecuencias del personalismo de Madero, de sus errores políticos y del desvanecimiento de las reformas agrarias.
Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que a cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de las tierras robadas por los hacendados. Para agosto de 1911, Francisco I. Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano y con el fin de convencerlo de que licenciara a sus tropas. Mientras tanto, Zapata era fuertemente criticado por la prensa conservadora del país. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer unas reformas políticas profundas, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. A decir de Zapata, Madero había traicionado a la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia, y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites, entre Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. Con Madero como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos, como pago a sus servicios a la revolución, cosa que enfurece a Zapata, que le contesta: No, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chingada. Dicho esto mientras, en gesto amenazador, golpeó con fuerza su carabina 30-30 sobre el escritorio de Madero. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió al ejército federal, que al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, buscaba la pacificación en los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse y lo hicieron brutalmente. Según la versión del ejército federal, en las narraciones de los ataques zapatistas son comunes las referencias a asaltos, incendios y violaciones, entre otros. Lo cierto es que dichas narraciones eran alteradas para justificar los desastres cometidos por los miembros del ejército federal. Tras el asesinato de Francisco I. Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se exacerbó y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes, al tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos. El usurpador Victoriano Huerta envió una comisión para pactar la paz con Emiliano Zapata. Zapata, que contaba ahora con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Puebla y de Tlaxcala, se negó a pactar con aquellos a quienes él llamó asesinos de Madero. Fusiló al emisario de Huerta, envió una carta al general Félix Díaz, repudiando al gobierno y declarando que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia del país. En 1914, ya en la presidencia Venustiano Carranza, envió a Juan Saravia, a Antonio I. Villarreal y a Luis Cabrera Lobato a conferenciar con Emiliano Zapata. Pero nuevamente el caudillo suriano exigió la renuncia de Venustiano Carranza al poder ejecutivo y el reconocimiento del Plan de Ayala. Los emisarios, como toda respuesta, abandonaron su campamento y el estado, pues Carranza rechazó rotundamente sus peticiones, calificándolas de inadecuadas. Lo que inclina a Zapata a desconocer a Venustiano Carranza como presidente de la República. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte. Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar aproximadamente a 50 soldados federales y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así, acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda y se acercó a la misma acompañado únicamente por su escolta. Al cruzar el dintel, una ordenanza apostado a la entrada, tocó con su clarín la llamada a honores. Esta era la señal para que los tiradores ocultos en la azotea de la hacienda abrieran fuego contra Zapata y sus acompañantes. Al parecer, Zapata alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó. Su caballo alazán, llamado el As de Oros, giró bruscamente y tumbó a Zapata, que cayó boca abajo, ya herido por varios impactos.
En esta posición fue rematado por varias descargas más, por tiradores apostados en la azotea. Así, abrazando la tierra que tanto amó, murió el gran caudillo del sur. No pocos condenaron el procedimiento. Además, esto dio lugar a que, una vez muerto, Zapata se convertiría en el apóstol de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. Entre la gente común del estado de Morelos, que se negaba a dar crédito a la muerte de Zapata, circulaba la creencia de que no era su caudillo el que había sido asesinado por Guajardo. Se decía que le hacía falta un lunar, que si Zapata era más alto o más moreno. Se decía que no era posible que si Zapata había escapado a tantas emboscadas y siempre había tenido tan buen olfato para los engaños, hubiera caído de esa manera. Se decía que Zapata había mandado en su lugar a uno de sus compadres, con quien compartía un gran parecido. Desgraciadamente, la identificación del cadáver de Zapata por parte de antiguos compañeros de armas y gente cercana fue contundente. El cadáver correspondía al caudillo del sur. Las leyendas llevaron a Zapata hasta el lejano oriente, donde un compadre árabe le había ofrecido protección. Según esta leyenda, Zapata se había embarcado en Acapulco para huir a Arabia. Otros más aseguraban que en las noches de luna se le podía ver cabalgando cerca de Anenecuilco, el sitio de su nacimiento. También allí ubicaban décadas después a un anciano encerrado en una casa que aseguraban era Zapata. El cadáver de Zapata fue exhibido en Cuautla, Morelos, el 10 de abril de 1919. Hace algún tiempo se publicó un texto que cuestiona la versión oficial de la muerte de Zapata en la hacienda de Chinameca. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta pública con argumentos, ni siquiera de historiadores profesionales, que refute este cuestionamiento a la versión oficial. Toda la información que necesitas sobre nuestro fabuloso metro, encuéntrala en www.metro.df.gov.mx. Intenso movimiento cultural. La cultura nace, crece, se reproduce, pero no muere. Vincularte. El pulso cultural de la capital.